Eh, yo no sé exactamente cómo el mundo lo lleva a cabo, como que se nos olvida ya un poco lo que nosotros vivíamos también allí y que vivíamos envueltos en las cosas que ellos hacen, pero ciertamente el estar en Cristo es la única manera de vivir. Y algunas cosas sí suenan ilógicas, el cristianismo suena ilógico para el mundo. Y la bienaventuranza de esta noche, pues es la más paradójica de todas, pero la más bella, la más profunda y es el clímax realmente de las bienaventuranzas. Hoy terminamos las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Realmente, qué manera tan espectacular de terminar el Señor Jesús la primera parte de su sermón, el sermón más maravilloso que boca humana haya. Siempre hemos dicho que las bienaventuranzas son la descripción del cristiano. ¿Podrías tú decir que la descripción de una persona que vive es la que respira o que le late el corazón, una u otra? Dirías, no. Una persona que vive tiene que respirar y tiene que latirle el corazón. Si respira pero no le late el corazón, está muerta. Si le late el corazón pero no respira, está muerta. Son dos cosas inclusivas, no exclusivas. Y las bienaventuranzas son la descripción del cristiano. Cada una de ellas te lleva a la otra, y hoy es la octava. Bienaventurados los que padecen por Jesús, dice la palabra de Dios. Y para el mundo, esta última bienaventuranza tiene que ser la más extraña. Y sin embargo, para todo aquel que vive las primeras siete, tiene la garantía de que la octava se cumplirá también en algún tiempo de su vida. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién le gusta ser perseguido? Al contrario, como decía Mima, somos hechos para amoldarnos a una sociedad que aunque no estemos de acuerdo con ella, ansiamos ser aceptados por ella. Y siempre estamos buscando que nos reconozcan un poco, que cuando menos no nos critiquen, que pasemos desapercibidos. Pero cuando venimos a Cristo, dice la palabra de Dios que Él mismo agarra unas tijeras y corta el lazo del hombre. Y ya no nos importa lo que piensa el hombre de nosotros. Y cuando venimos a Cristo, como le decía también a una persona esta mañana, empezamos a ir contra la corriente. Todos van hacia el sur y nosotros vamos hacia el norte, porque la palabra de Dios y los principios de Dios son totalmente opuestos a lo que dice el mundo, y el mundo los aborrece, no quiere vivir de esta manera. Y cuando de repente un cristiano está viviendo conforme a las primeras siete bienaventuranzas, la octava viene sola y empiezas a ser perseguido por causa de Jesús. El que vive conforme a los moldes de Dios padecerá persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Dice el versículo para que ya no lo busquen. Y todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Has tenido tu persecución? Sin duda que sí. Te critican, te ridiculizan. Yo me acuerdo cuando mi hermana Carmelina eh, tendría unos, no me acuerdo, un año, dos en Cristo, allí donde trabajaba, le decían Santa Carmelina, ¿verdad?
pero lo decían de una manera bastante despectiva y te empiezan a hacer una serie de chistes no muy gratos, inclusive vienen calumnias a veces bastante fuertes de tu persona y no te explicas por qué, pero la luz en las tinieblas resplandece, dice el Evangelio de Juan. Una persona que refleja a Cristo en su vida padece persecución. ¿Serás feliz? Vamos a apuntar. Pero pagarás un precio muy alto. Coma el precio del rechazo y de la persecución. Punto. Todos los siervos de Dios han sido perseguidos, empezando con Jesús. ¿Cuánto tiempo crees tú que desde el momento que Jesús se presentó allí en el Jordán para bautizarse y iniciar su vida pública, lo empezaron a perseguir? No nos dice la palabra de Dios exactamente, pero podemos ver que una de las primeras cosas que hizo fue regresar a su ciudad Nazaret. Y ahí dice el Evangelio de Lucas capítulo 4, que quisieron despeñarlo, pero como no era el tiempo, pasó por en medio de ellos. Y odiaban lo que estaba diciendo, crujían los dientes contra él, porque él sencillamente le dijo: señores, esta profecía que acabo de leer aquí en la sinagoga de Nazaret se ha cumplido entre vosotros el día de hoy. Hizo una blasfemia. Él decía que era el Mesías. Pero más que eso, traía la justicia de Dios. Toda la santidad que nos molesta cuando nosotros tenemos algo de que acusarnos a nosotros mismos. Tu santidad me molesta. Yo me acuerdo cuando yo tomé la decisión de nunca más tocar una gota de alcohol, porque yo quería usar eso por muy propia convicción mía como testimonio para Jesús y cargar mi Biblia por todos lados. Me impresionó sobremanera que rápidamente la gente se molestaba mucho porque yo decía: a mí me trae por favor un agua mineral. Y ellos pedían cubas y esto y lo otro. Y yo decía: pero ¿por qué se molestan? A mí no me importa que ellos tomen toda la tarde si quieren, yo me voy en una hora, pueden quedarse. Ni les estoy diciendo que está mal que tomen, pues que hagan lo que quieran, pero yo no tomo. Pero es que la luz en las tinieblas resplandece, y una persona que vive para Cristo ciertamente es perseguida, porque tú atacas con tu manera de vivir la vida de otras personas cuya vida no es adecuada o conforme a las cosas de Dios. Juan 15, del 18 al 20. Juan 15, del 18 al 20. ¿Por qué crees tú que si te llamas cristiano, y sabemos que cristiano quiere decir pequeño Cristo, ¿por qué crees tú que tú puedes escapar de la persecución cuando Cristo mismo te enseña que Él fue perseguido? Si Él con toda su divinidad y con las palabras de Dios mismo en su boca, solamente trajo persecución y rechazo de toda la vida religiosa y política de sus días, ¿acaso tú, con tu palabra ya imperfecta, porque no somos como Jesús, no recibiremos la misma persecución? Claro. Entonces, ¿por qué nos sorprende cuando somos perseguidos y somos ultrajados y somos calumniados por personas porque traemos una Biblia y hablamos con nuestra vida de Jesús? Vamos a ver que el resultado debe ser otro. Lejos de sorprendernos, dice la Biblia, debemos de gozarnos por estar sufriendo por el nombre de Jesús. Punto. El vivir para Cristo es vivir en oposición del mundo y su sistema perverso y corrupto. Y la persecución es la más tangible evidencia de tu salvación. Ayer me preguntaba una persona que cuál era la voluntad de Dios. Y yo le decía: bueno, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de Jesús y sean salvos. La voluntad de Dios es que seamos santos y limpios. La voluntad de Dios es de que estemos llenos del Espíritu Santo. Y qué extraño. La voluntad de Dios es de que seamos perseguidos. Dice la palabra de Dios allí en Primera de Pedro. La voluntad de Dios es que yo sea perseguido. Sí, porque esa es la señal más fuerte de que el mundo te rechaza. Y el mundo y Cristo, tú sabes que son totalmente opuestos. Punto. Primera de Tesalonicenses 3, 2 al 4.
y Filipenses 1, 29 y 30. Filipenses 1, 29 y 30. A ver, Tony, por favor, capítulo 3. Si no lo encontraste, no importa, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios, que es lo más importante. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. ¿El capítulo 3? Ah, sí, perdón. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Así es. Tú sabes que en el primer siglo hubo la persecución más grande, bueno, más grande en números, porque siempre ha habido persecución. Siempre la sangre de los cristianos ha sido derramada por todos lados por causa de Jesús. Y sabemos mucho del primer siglo porque fue estrepitoso. El crecimiento del cristianismo fue algo grandioso. ¿Sabes por qué? Porque todos estaban bien viviendo una vida que hablaba de Cristo. Y eso iba contra los principios más básicos del mundo, ¿verdad? Y empezaron a perseguir a los cristianos y empezaron a matar a los cristianos y se llenaba el coliseo de personas que iban a ver este espectáculo, ¿verdad? De ver matar a los cristianos. Esas personas que dicen que son caníbales, fíjate, se comen el cuerpo de Cristo, ahí quién sabe qué hacen, ¿verdad? Tienen orgías, que no sé cuánto, inclusive incendian ciudades, incendiaron Roma, son malvados. Sí, mátenlos, ¿verdad? Y vamos a divertirnos. Bueno, compraban sus boletos para ir a ver este espectáculo. Y de repente la turba guardaba un profundo silencio al ver a todas estas personas que, pues no parecían tan criminales como me habían dicho. Personas que salían cantando y dándole gracias a sus perseguidores y muriendo con una fuerza y con una victoria entre los leones y entre las más crueles maneras de matar a las personas que te puedas imaginar, con una sonrisa, con una paz que impactaba a las personas. Impactaba tanto que después muchas de las personas que habían sido espectadores estaban siendo matadas en el mismo circo. Por cada cristiano que mataban, miles se estaban convirtiendo, porque veían algo precioso ayer en estas personas. Qué manera de morir. Hay una clave importante. Y la persecución fue muy fuerte y ha perdurado a través de los siglos. Y hoy no es diferente. Es un poquito más difícil, es más cruel. En lugar de matarte en una hora o dos con un león, te matan lentamente a través de calumnias y mentiras y rechazo y una bola de situaciones de las cuales tú mismo ya has padecido. Filipenses 1, 29 y 30. Por favor, Tony. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bueno, Pablo decía que es un privilegio y que vamos a pasar por ello todos los cristianos. Punto, es parte normal de la vida del creyente. Punto, el cristiano no perseguido es un cristiano que ha aceptado los valores del mundo. Por eso algunos de nosotros no somos perseguidos sencillamente porque nos parecemos tanto al mundo que difícilmente podrían decir que tú eres cristiano. Un cristiano, dice la palabra de Dios, es una persona santa. ¿Qué quiere decir santa, Yolis? Apartada. Apartada para las cosas de Dios. Eso quiere decir santo. Y un cristiano es diferente al mundo en muchos conceptos y la gente ve eso. Pero hay cristianos que no son perseguidos y no son perseguidos porque se conforman tanto a las cosas del mundo que parece que son como ellos. Hablan igual, visten igual, sus valores y sus tesoros están en las mismas cosas, tienen las mismas costumbres y por lo tanto, pues claro que no son perseguidos, al contrario, ese es el cristianismo bonito, porque ese cristianismo no acusa, ese cristianismo no condena, ese cristianismo no lleva a ningún lado. Imagínate Jesús que hubiera estado en conformidad con todo lo que estaba pasando, que era terrible en esos días. Nunca lo hubieran matado, lo hubieran hecho rey.
hacía milagros maravillosos, multiplicaba los panes. Oye, qué preciosa economía, nadie trabaja y todos comemos. Oye, queremos esa clase de reyes, fantástico, pero no me hables de que yo soy un pecador. La prédica de Juan el Bautista, una prédica preciosa, mientras no hablara de mí. Herodes lo mandaba a llamar cuantas veces podía. Oye, este cuate habla tan bonito. Pero un día, Juan el Bautista le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Lo metió en la cárcel y finalmente lo decapitó. Y el Evangelio habla directamente a ti y te dice tus broncas. Y te dice que eres un pecador y que necesitas reconciliarte con Dios, que no hay escape si tú quieres tener alguna clase de felicidad aquí y la vida eterna. Es un bastante crudo el Evangelio y el cristiano está llamado a hablar de esa manera, aún enfrentándose a la muerte. Que muchos de ellos les dijeron, mira, si ya no hablas de esto, si te retractas de todo lo que has dicho, si te comportas como gente decente, como todos nosotros, entonces no te matamos. Y la mayoría de ellos decían, perdóname, ¿cómo podría yo vivir sin convicciones? Y los mandaban a la hoguera, los mandaban a la muerte. Ha pasado todos los siglos la persecución. Santiago 4:4 y Primera de Juan 2, del 15 al 17. Es eso, ¿verdad? Y esa es Primera de Juan 2, del 15 al 17, y Santiago 4:4. Por favor, Luz. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, una persona que quiere vivir piadosamente, que quiere vivir como cristiano, que es porque recibió a Cristo en su corazón, sencillamente de una manera natural, de una manera como causa y efecto, recibirá persecución. Y tú la has recibido, Elias, de alguna manera. Que dice, este tipo está loco y no sé qué, anda ya en unas ondas raras, una secta que no sé dónde va, dice que es cristiano, trae una Biblia y habla medio raro y bueno, ya no fuma y ya no quiere robarle al otro y muy raro. Sí, lo normal es, inclusive una pareja me decía eso, fíjate que realmente está muy extraño. Ya no toma, ya no sale con nosotros hasta las 5 de la mañana a embriagarse, ya no se pelea con su mujer, imagínate, algo tiene. No, pobrecito, lo tenemos que mandar con un psicólogo. Algo extraño tienen los cristianos y son perseguidos. Pero si tú has recibido a Cristo en tu corazón, dice la palabra de Dios que eres bien bendecido por ser perseguido. Bienaventurados los que padecen persecución. Grandemente bienaventurados. Bienaventurados quiere decir felices, gozosos, llenos. Tienen las bendiciones de Dios porque están viviendo conforme a las cosas de Dios. Y yo te pregunto esta noche, tú que ya recibiste a Cristo en tu corazón, si estás viviendo conforme a lo que estás leyendo. Si estás siendo perseguido por las personas a las cuales tú les has hablado de Cristo y no han querido aceptar. Bienaventurado eres si la respuesta es positiva. Si la respuesta es negativa, entonces tenemos que escudriñar nuestra vida y decir, bueno, realmente qué tan cristiano soy. ¿Cuál es mi compromiso con el Señor Jesús para mostrar una vida limpia y una vida digna de Jesús, sin importarme lo que los demás piensen o dejen de pensar? Oh almas adúlteras, les decía Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Enemistad es una palabra muy fuerte. Enemistad quiere decir separado de Dios, como si fueras no creyente, rumbo al infierno. Punto. No es que el cristiano busque la persecución, sino que está dispuesto a soportarla. Dice el versículo, por causa de la justicia. Por causa de la justicia. ¿Qué querrá decir eso? Bienaventurados los que parecen por causa de la justicia. O no sabemos lo que quiere decir esa palabra, ser hechos justos, justificados ante Dios. Bienaventurados los que parecen sencillamente por causa de mí, dice Jesús. Punto. Muchos han llegado hasta entregar la vida misma a través de los siglos. Juan 16:2. No lo busquen, yo ya lo sé, dice así. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio. A través de los siglos, ¿cuánta sangre se ha derramado
por causa de Jesús. ¿Cuántas almas piadosas han estado orando en el momento de su muerte por sus propios verdugos que los matan? Como esta niña de 7 años allá en la China a principios de este siglo, que cuando se desató la persecución contra los cristianos en la China, que se llamó la Guerra de los Boxers, esta niña ahí en esta provincia, cuando vino el general, tenía órdenes de matar a todos los cristianos. Esta niña inglesa de 7 años, fue escrito después por una persona que sobrevivió eso, le dijo, ¿por qué nos matan? ¿Por qué nos matan si aquí traemos medicinas y traemos el amor de Dios? Si solo hemos estado hablando de Jesús, si hemos dejado nuestro país para venir aquí a hablarles de Jesús. Y ustedes han visto cómo el pueblo ha cambiado. Y la única respuesta fue que le cortaron la cabeza, porque no le contestaron. Y una persona que vino, no a esta casa, hace ya tiempo a otra casa, una persona de Celanese, dijo, yo me acuerdo, yo vivía en Ocotlán, allí en Jalisco. Lo tengo tan vago, eso fue hace como 40 o 50 años, pero yo me acuerdo que había un profesor y él traía una Biblia. Y bueno, era el malvado del pueblo. Y un día las mujeres del pueblo lo apedrearon y con unos caballos su cuerpo fue arrastrado por toda la ciudad, por todo el pueblo y murió. Ahora entiendo, ahora entiendo lo que significa ser cristiano. Punto. Y aparte la persecución puede ser física. Capítulo 5, versículo 10, ahí en Mateo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí está hablando de una persecución física. Nosotros en este siglo XX, en estos momentos, no estamos teniendo persecución física. Todavía no hemos visto a gente que están matando aquí del grupo, ¿verdad? Porque llevan una Biblia. A veces pienso que sería lo mejor, porque entonces nos daría gran fuerza y como que tendrías que tomar una posición, ¿verdad? O le entro o no le entro, ¿verdad? Porque las cosas están medias calentitas, ¿verdad? Como le dijeron al cocinero, mira, si no te gusta el calor de la cocina, salte. Lo que pasó al cocinero, pues tienes que acostumbrarte al calor de la cocina. Si quieres ser cristiano, tienes que acostumbrarte al calor de la persecución, porque habrá persecución. Pero en estos días no hay persecución física. O puede ser verbal. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice el versículo 5:11. O puede ser por calumnias y falsas acusaciones. Digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Con frecuencia hablamos de que el cristianismo está cambiando nuestras vidas, de que somos más felices, de que hay un gozo profundo. Mira, ya tengo mi casa arreglada, mis niños son disciplinados, bueno, estoy ganando mucho dinero ahora, fíjate que Dios me ha bendecido, estamos haciendo esto, bueno, traigo paz. Y bueno, todo eso es verdad. Cristo trae como resultado grandes beneficios materiales y grandes beneficios internos, pero también trae persecución. Y a veces nos olvida un poquito, casi todos queremos predicar el evangelio del éxito. Tú sé cristiano y Dios te prospera y de repente vas a tener 15 automóviles y todo te va bien. Eso no es cierto. Al contrario, el cristiano regularmente tiene más broncas que cuando no fue cristiano. La verdad es que son las mismas, ¿eh? No más que ahora las puedes definir bien, ahora las ves con exactitud y ahora te gozas en ellas y aprendes a través de ellas. Y las aflicciones son fuertes porque te estás echando a todo el mundo en tu contra. ¿No es cierto, Graciela? Tú me decías la semana pasada que por poco te apedrean ahí la primera mártir de la iglesia del Pedregal, ¿no? Bueno, tuvo sus broncas ahí con sus amigas, ¿verdad? Cierto, es claro, es normal que cuando predicamos a Jesús entregadamente, viene persecución por todos lados. Punto. La persecución por causa de Cristo es un privilegio y es un honor. Bueno, si estuviéramos dando una conferencia en las Naciones Unidas de esto, ¿verdad? Y no estamos locos. ¿No? Morir por Jesús. Y sin embargo, dice Jesús que es un honor. Dice que alguno moriría por el bueno, pero morir por los malos, dar tu vida por alguien que te ha odiado siempre. En esto es el amor de Cristo, que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros y nosotros seguimos sus pisadas. Hechos 5, 40 y 41, Romanos 12, 14 y Primera de Pedro 4, del 12 al 14, 16 y 19. Les voy a repetir. Hechos 5, 40 y 41, Romanos 12, 14 y Primera de Pedro 4, del 12 al 14, 16 y 19. ¿Por qué citamos tantos versículos? Porque yo quiero que tú sepas, tú que has venido por primera vez, o inclusive los que están aquí, que ya han venido, que no estamos hablando con sabiduría humana, es la sabiduría de Dios. Decía Pablo ahí en Primera de Corintios, pues me he propuesto decir entre vosotros a un Cristo y a un Cristo crucificado. Es todo lo que hablo, no sé hablar otra cosa, porque yo no hablo con sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Entonces todo lo que decimos tenemos que soportarlo con lo que dice la palabra de Dios. A ver, Estela, por favor, Hechos 5, 40 y 41. Convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Exacto. Romanos 12, 14, por favor, Estela. Gozosos en esperar, 14. bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y Primera de Pedro, Estela, por favor, también. Capítulo 4, del 12 al 14. Amados, no os ofendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, si os sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros os glorificado. Es glorificado. Y el 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, yo no sé, yo estaba pensando esta tarde, por ejemplo, esta carta de Primera de Pedro, qué terrible sería que anunciáramos aquí, bueno, Helios no va a estar con nosotros más, lo acaban de quemar en el Zócalo por ser cristiano, pero no se apure, no se alarme, seguiremos con las reuniones aquí, ¿verdad? Tendremos que apagar un poco las luces por si llega la policía, porque no están permitidas las reuniones cristianas más, y los cristianos están siendo perseguidos por todos lados, pero gozaos y alegraos. Sería difícil, ¿verdad? Es exactamente lo que está diciendo Pedro aquí. No os sorprendáis por el fuego que está aconteciendo como si fuera algo extraño. El cristiano está llamado a ser perseguido y tú estás llamado a ser perseguido. Desgraciadamente, no físicamente, porque es un privilegio morir por el Señor Jesús. Pero en estos días quizás peor. Nos matan lentamente con una serie de calumnias y mentiras todos los días. Punto y aparte, ¿cuál es la promesa? Porque somos bienaventurados por el nombre de Jesús, pero hay una promesa. Hay cosas grandes que el Señor nos da por ser perseguidos. Lo que obtenemos por ser perseguidos es tanto que el precio es muy pequeño. Obtenemos el reino de Dios. Fíjate que empezamos las bienaventuranzas con esa promesa, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y estamos terminando las bienaventuranzas de la misma manera, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos también puede ser aquí mismo, no tiene que ser allá. Hay un gozo profundo cuando eres perseguido por causa de Jesús. Y quiero decirte otra cosa bien importante. Esta es la única bienaventuranza que tiene 3 versículos y que se dice 2 veces bienaventurado. Es mucho más importante que las demás. Bienaventurados sois cuando os persigan y os vituperen. Bienaventurados los que parecen por causa de la justicia. Lo dice 2 veces. Cuando Dios repite 2 veces algo en la Biblia, es que es algo bien importante. La persecución es ciertamente un privilegio en el cristiano.
Punto. Segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 8. No lo o sea, si no lo encuentras, no te apures. Segunda de Tesalonicenses es una epistolita muy pequeña. Segunda de Tesalonicenses, a ver, Graciela, por favor. 1, del 5 al 8. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual así mismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulen. Y a vosotros, que sois atribulados, dados reposo con nosotros, donde se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Exacto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tendremos reposo en el día final. Cuerpos glorificados, algunos sin cabeza, ¿verdad? Pero dice que Dios no importa, yo te doy 10 cabezas. Si perdiste la cabeza por causa de mí. Como que van a tener un lugar especial ahí en el cielo esas personas. Punto. El reino de Dios es presente y también es eterno. Punto presente, porque Dios promete bendición aquí. Algunos me dicen que el sermón de la montaña es para cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Y le digo, no, tú puedes vivir el sermón de la montaña aquí mismo, porque Dios nos dice, y Dios no es mentiroso, que podemos tener vida abundante, porque para eso vino Él, para que tengamos vida abundante. Y ponemos aquí Génesis 50:20, un ejemplo maravilloso en la vida de José. No lo busquen, yo lo voy a leer. José, que pasó muchos años con grandes tribulaciones y persecuciones de toda índole, precisamente por tener una vida recta y una vida llena de Dios, y les dice a sus hermanos, cuando sus hermanos creen que José los va a matar porque ya su padre no vive, ¿verdad? Y les dice José, no, no los voy a matar. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José el soñador, tú te acuerdas de la historia. Él se gozó en la tribulación que pasó a través de muchos años. Algunos no verán esa bendición aquí, pero su trabajo no habrá sido en vano. Hebreos 11, 39 y 40. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muchos de ellos murieron sin recibir lo prometido, pero lo tienen en el cielo. Punto. Aunque interiormente, con creces, siempre lo recibieron. Primera de Corintios capítulo 4, primero para decirte lo que piensa de sí mismo Pablo, más que déjame encontrarle. Dice, aquí está. Nos difaman y rogamos, capítulo 4, versículo 13. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, dice Pablo. Yo soy la basura del mundo. Es más, me quieren barrer cada rato para ver si de alguna manera me sacan de aquí. Bueno, finalmente lo consiguieron, ¿verdad? Lo mataron. Pero dice también, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo. Ese es un cristiano. Filipenses 4:18 también. Desde la cárcel Pablo dice, pero lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La vida del cristiano, al contrario, cuando sufre persecución por causa de Cristo, ahorita lo vamos a ir, me estoy adelantando, el resultado es un gozo profundo, un crecimiento en el Señor. Punto. Y eterno, porque la bendición llegará a su clímax en la eternidad, cuando vivamos con Cristo para siempre. Apocalipsis 21, del 1 al 4, pero antes de eso, aquí hay un versículo. Ah, sí, qué precioso. Si quieres anotarlo, no lo tengo aquí, pero es capítulo 6 de Apocalipsis.
Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos vengas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El número de los que estarán en el cielo, que habrán muerto por la causa de Jesús, será un número muy grande. Bueno, yo no sé si en este siglo tendríamos ese privilegio, pero ciertamente es un verdadero privilegio. Apocalipsis 21, del 1 al 4. La bendición es tremenda cuando estemos con el Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Punto y aparte. Ya vamos a acabar. La postura. La postura. ¿Cuál es la postura del creyente? ¿Qué es lo que debes hacer tú ante la persecución? Comparte unos guantes con una herradura de esas que usa Marisa para los caballos y ahí la metes y vas a pegarle más duro. Ahora que tuve que ir allá a Polanco a ver a una persona esta mañana y yo regresaba y era un lugar en donde pues hay que esperar mucho porque el tráfico no te deja pasar, ¿verdad? Y frente de mí había una señora y pues no se animaba a entrar al tráfico, nunca la dejaban pasar y había una cola de coches, ¿verdad? Y bueno, todos nos desesperamos un poquito, pues ya ándale, mira, métete y no se metía, ¿verdad? Ahí estaba la señora, ¿verdad? Bueno, yo dije, no importa, pues sus problemas tendrá temerosa para manejar lo que... La señora que estaba atrás de mí se baja de su coche, va y le dice no sé qué tantas cosas, la verdad es que fue bastante desagradable, y la otra señora que ya estaba miedosa para entrar, pues con eso, pues nunca entró, ¿verdad? Yo dije, qué terrible. Bueno, está siendo perseguida por su mal manejar, ¿verdad? Pero imagínate los que padecen por causa de Cristo. Yo veía a esa señora y yo decía, la verdad yo no me la quiero encontrar en un callejón en la noche, porque me muero más de susto, ¿verdad? Terrible. Y la persecución puede ser horrible. Cuando David cometió un grave pecado contra Dios, ahí en el capítulo 21 de Segunda de Crónicas, creo que es, y Dios le dice, escoge una de tres cosas que te voy a dar. 7 años de hambre, 3 años de persecución de tus enemigos, o 7 días de peste por parte de Dios. Escoge. Y él contesta inmediatamente, Dios, tus misericordias son muy grandes. Yo no quiero nada con los hombres. Prefiero los 7 días de peste de Dios, ¿verdad? Porque yo sé que tú eres misericordioso. El hombre es cruel. Y el hombre ha diseñado cosas horribles para perseguir el cristianismo. Bueno, la más horrible de ellas fue la cruz. No hay una muerte más horrible, más agonizante, de más dolor físico que la muerte de cruz. Al punto de que ya en los tiempos de Jesús no se usaba con clavos. Se usaba para los asesinos más horribles y con sogas. Y lo que hacían, porque era muy dolorosa, es lo colgaban ahí y después de una hora iban y le rompían las piernas, ¿verdad? Para que se murieran rápidamente. Porque es algo muy cruel. Y Jesús llevó eso por ti y por mí. La postura y respuesta del creyente ante la persecución no es esconderse o contraatacar, sino alegrarse. Bueno, a veces algunos de nosotros, cuando somos ofendidos por alguna causa pequeña o grande, bueno, ¿qué voy a gozar? Al contrario, mira, vas a ver, voy a comprar una ametralladora de esas grandes y le voy a incendiar su casa. ¿Tú qué te hizo? ¿Me robó el lápiz? Imagínate a mí. Dices, los cristianos estamos para padecer persecución contra tu propia dignidad hasta lo sumo. Y dice el versículo, gozaos y alegraos.
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Te alegras tú cuando te ofenden por causa de Cristo? Bueno, te alegras tú porque te ofenden, punto. Y pones la otra mejilla, como dice después el Sermón de la Montaña. No lo hacemos, ¿verdad? ¿Y qué hay cuando están matando a los tuyos por causa de Jesús? A veces matándolo con difamaciones y con calumnias tan horribles que destruyen la vida de una persona. Como esta pareja tan bonita que vivía ahí en Estados Unidos, y había alguien que le tenía envidia a este señor y un día mandó una carta a la esposa diciéndole todas las cosas que el esposo había hecho. Se arma una bronca tremenda, ¿verdad? Finalmente acabaron divorciados, él se suicidó, un broncón tremendo, para años después darse cuenta que era una difamación, que era mentira, que era simplemente la envidia. ¿Qué harías tú en ese caso? Malvado, lo odio tanto que, bueno, descuartizaría pedacitos, ¿verdad? ¿O realmente lo amarías como Cristo te amó a ti? No sé. La postura y respuesta del creyente ante la persecución no es esconderse o atacar, sino alegrarse. ¿Por qué? El mensaje está surtiendo efecto. Cuando las personas te están atacando, quiere decir que tú estás hablando bastante fuerte de Jesús. Al punto de que no hay indiferencia, hay ataque. Mateo 5, del 13 al 16. A ver, Marisa, por favor. Dice la Biblia que vosotros sois la luz del mundo, y la luz en las tinieblas lastima. Vosotros sois la sal de la tierra, échale sal a una herida, a ver que veas cómo duele. Y nosotros hacemos que la gente se duela por su manera equívoca de vivir. Punto. Cuando nos persiguen, Dios nos pone en compañía de los grandes santos de Dios, porque estás pasando por lo mismo que ellos. ¿Qué te parecería, que te dijeran, en el cielo, Graciela, te vas a sentar junto a Pablo? ¿Cómo? Oye, buenísimo, imagínate qué bien voy a pasar yo la eternidad, ¿verdad? O con Moisés o con David, las persecuciones que tuvieron ellos. Gózate y alégrate, porque así también maltrataron a mis profetas, dice Dios. Hebreos 11 del 36 al 38. Al 38. Y dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Punto. ¿Estás tú siendo perseguido por causa de Jesús? Brinca de alegría si ese es el caso. Juan 16:33. A ver, tú te lo sabes, Estela, lo acabas de citar. Juan 16:33. Esto os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo habrá aflicción, pero Confiad. confiad, yo he vencido aquí. Así es, ¿verdad? Y dice otro versículo que está allá en Romanos 8:18. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Punto y aparte. La responsabilidad de una vida limpia es evidente. Y yo quiero preguntarte esta noche, ¿cómo está tu vida con Dios? No me lo digas a mí porque yo no soy nadie, pero Dios que pesa los corazones puede ver tus interiores y a Él le tienes que dar cuenta. Solamente tendremos persecución cuando tendremos una vida limpia, una vida entregada a Jesús y lista a pagar cualquier cosa por Él. Con esto concluimos las bienaventuranzas. Vaya, vaya bienaventuranza. El mundo jamás entendería el gozo profundo de ser perseguido por causa de Cristo. Bueno, no entendería las otras bienaventuranzas, pero esta sería bastante extraña. Y en esta noche veo personas que han venido nuevas. Y yo quisiera preguntarte a ti si realmente conoces a Jesús. Ay, Carlos, claro que conozco. Ay, yo me llamo Carlos. Claro que conozco a Jesús. Oye, pues todo el mundo lo conoce. Vivimos en un mundo cristiano. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando si tú tienes un conocimiento intelectual de Jesús.
Sino te pregunto si Jesús es el Salvador de tu vida. Si tú te crees tan pecador que necesitas un Salvador personal, ¿conoces a Jesús de esa manera? Como el Salvador personal que paga por todas tus broncas para que tú no tengas que ir a un infierno después. Dice el versículo, venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos pecados crees tú que has cometido? Seguro no llevas cuenta, pero si eres honesta contigo mismo, sabes que son muchos. Y con uno no entras al cielo. Y Jesús nos dice que los quiere pagar todos esta noche. Él los pagó en una cruz hace 2000 años. Ahí Él gritó, consumado es, para que tú tengas derecho de entrar al cielo. Las puertas del cielo se abrieron esa tarde cuando Cristo murió por ti en la cruz. Y Él pagó tu infierno en esa cruz a tu favor para que tú no lo tuvieras que pagar. Aquel que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia delante de Dios, dice la Biblia. ¿Te crees pecador? Ojalá. Porque si no te crees pecador, entonces tenemos un problema peor. Pero si aceptas que estás mal con Dios, esta noche tú puedes arreglar todo. Reconciliarte con Dios y firmar el tratado de paz. Para que todo esto de las bienaventuranzas sea tuyo, porque no es tuyo, mientras Jesús no reina en tu corazón como tú, Salvador. Dice que Él borra todos tus pecados. Venid y estemos a cuenta, dice Dios. Hay otro versículo muy bonito en la Biblia que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Esta noche Él quiere entrar a tu corazón y ser el rey de tu vida. No quiere ser un ayudador, Él quiere ser el dueño total de tu corazón. ¿Estás dispuesto a abrirle la puerta y que se siente en el trono de tu vida, donde tú misma te has sentado toda tu vida y te ha hecho tanto mal porque tu peor enemigo eres tú misma? Y tú me dirás, bueno, Carlos, ¿pero qué hago para invitar a Cristo a mi corazón y se siente en el trono de mi vida? Jesús está aquí esta noche y Él quiere entrar a tu corazón, pero tú lo tienes que invitar. Yo quisiera hacer una oración contigo, que tú le pidieras a Cristo que entrara a tu corazón, que llene el profundo hueco de tu vida, desplazando tu horrible yo que traes adentro. Que perdone todos tus pecados, que los borre totalmente, los pasados, los presentes, los futuros, y que te extienda un documento, el que tiene al Hijo, tiene vida eterna. Vamos a inclinar todos nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos un segundo o dos para que tú examines lo que tienes adentro. Si Cristo no ha entrado a tu vida, si aceptas que eres una pecadora, si un pecador, pídele a Jesús que esta noche entre a tu corazón y te cambie. Que te dé una vida nueva, como si nacieras de nuevo esta noche. Repite conmigo en el silencio de tu corazón estas palabras. Señor, si yo soy un pecador, yo he cometido muchas faltas contra ti, y esta noche yo busco reconciliación. Ya no puedo con mi vida, ya no quiero que mi yo gobierne. Entra en mi corazón esta noche, perdona todas las faltas que yo he hecho contra ti. Y basado en las promesas de la Biblia y en lo que tú hiciste por mí hace 2000 años en la cruz, regálame la vida eterna esta misma noche. Dame una vida abundante que no tengo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.